Hay quienes pasan de largo ante el libro de Lamentaciones, convencidos de que es una lectura demasiado lúgubre o que ya no encaja con los dilemas de la vida moderna. Sin embargo, es fascinante ver cómo estas páginas cargadas de dolor y nostalgia guardan lecciones que, en tiempos actuales, pueden iluminar la forma en que enfrentamos crisis y pérdidas. En sus versos se vislumbra el sufrimiento profundo de una ciudad destruida, representado en la voz que clama al cielo en busca de esperanza. No se describe únicamente el lamento de un pueblo en ruinas, sino que se invita al lector a transitar por un camino de duelo que revela la importancia de reconocer nuestras vulnerabilidades, tanto a nivel personal como colectivo. Lo estremecedor no radica solo en la incertidumbre de esos días de destrucción, sino en la convicción de que incluso en la más severa oscuridad se puede hallar un rayo de luz que abra la posibilidad de un nuevo comienzo. Es inevitable evocar la escena de Jerusalén abatida por los ejércitos de Babilonia. El pueblo, que una vez se sintió bendecido y resguardado, ve sus muros caer y sus alegrías doblarse en lamentos. El profeta que se asocia tradicionalmente con este libro, Jeremías, expresa ese pesar sin tapujos, describiendo un dolor colectivo tan intenso que parece no tener fin. Mientras se avanza por cada capítulo, brota el retrato de una comunidad devastada por la pérdida, y aún así se vislumbra un destello de perseverancia que no se rinde. Se percibe el eco de un lamento generalizado que, de algún modo, se alza hasta el presente, reflejando los conflictos y tragedias que hoy se viven cuando se experimentan momentos de crisis social o espiritual. En la actualidad, los muros que caen pueden ser la estabilidad económica, la salud, la paz interior o la confianza que se tenía en instituciones que parecían inquebrantables. Ver el derrumbe de los cimientos genera angustia, y el libro de Lamentaciones ofrece el consuelo de saber que esa sensación de duelo y desamparo no es una experiencia ajena a la humanidad. Al adentrarse en estas letras, se descubre algo esencial: no se huye del sufrimiento, sino que se enfrenta con una honestidad conmovedora. Ese reconocimiento del dolor resulta extremadamente relevante hoy en día, cuando con frecuencia se intenta silenciar los momentos difíciles o se evita hablar de ellos para mantener las apariencias. Lamentaciones nos muestra que expresar el dolor puede ser sanador, que compartir la pena une a las personas e incluso da pie a la posibilidad de hallar una salida común. Es un recordatorio de que romper el silencio y exponer el alma puede dar lugar a una transformación profunda. Vivir el propio duelo de manera colectiva puede resultar en un renacimiento, tal como en la historia del pueblo de Israel, que encontró la fuerza para levantarse y reconstruir lo que había caído. Otro aspecto intrigante es la tensión que se crea entre la responsabilidad humana y la búsqueda del consuelo divino. El libro insinúa que el desastre no llegó por casualidad, sino como consecuencia de decisiones erróneas. Esto resulta sorprendentemente actual, pues señala la reflexión personal para reconocer si nuestras acciones han contribuido a la adversidad. Por ejemplo, cuando nos vemos envueltos en un entorno de conflictos, es válido preguntarse si algo en nuestra forma de actuar ha sumado a la ruptura de relaciones o a la inestabilidad que nos rodea. Lamentaciones invita a reconsiderar la conducta individual y colectiva, no desde la culpa que paraliza, sino desde un dolor que vuelve a encender un anhelo por la reconciliación y la renovación. En medio del lamento se alza una chispa de confianza, la segura creencia de que la compasión puede abrir caminos donde parecía que solo había escombros. Ese vislumbre de esperanza, muy conocido por la frase que destaca la fidelidad renovada cada mañana, constituye un bálsamo para quienes sienten que todo se ha derrumbado sin remedio. Pensar que hasta en las sombras más intensas puede surgir un nuevo amanecer resulta un mensaje de vigor extraordinario, especialmente en tiempos donde la desesperanza puede filtrarse con facilidad en el corazón de las personas. Lamentaciones formula una invitación a confiar en que ningún escenario es irreparable, que aún en el dolor es posible encontrar sentido y que, tras una profunda humillación, puede haber un restablecimiento pleno. También resulta fascinante la manera en que el libro de Lamentaciones, a pesar de su brevedad, nos confronta con la responsabilidad solidaria. No es un simple poema sobre el lamento individual, sino sobre el llanto compartido.
Esta perspectiva sigue siendo vigente en un mundo donde las crisis, desastres naturales y conflictos continúan afectando a comunidades enteras. El texto recuerda que el sufrimiento de unos es el sufrimiento de todos, y que existe un llamado a tender la mano a quienes han quedado en ruinas físicas o emocionales. Un punto crucial es que se narra el dolor de una comunidad sin aislarlo a una sola persona, subrayando el poder que tiene un grupo de caminar unido en la adversidad. Cuando las personas se reconocen mutuamente en su quebranto, se siembra la semilla de la empatía y la compasión más genuina. Hoy, en una sociedad que valora la inmediatez, Lamentaciones provoca un choque frontal con el ritmo acelerado que nos obliga a no detenernos en el dolor. A veces el sufrimiento pide un momento de pausa, de reflexionar en silencio, de procesar lo que duele para luego recomponerse con fortaleza y determinación. Esa quietud puede parecer atemorizante, pero este libro muestra que abrazar ese estado de aparente inactividad es parte del proceso de sanación. De la misma manera, cuando se vive una temporada de pérdida, uno puede encontrar en las palabras de estos capítulos la valentía para llorar lo que se ha ido y prepararse para un futuro en el que el dolor se convierta en una fuente de madurez y compasión. A medida que la trama avanza, se siente una creciente tensión entre el presente desolado y el anhelo de restauración. Lamentaciones describe con detalle cómo las calles solitarias y los habitantes que se consumen bajo la penuria encuentran en la fe su pilar final. Esa búsqueda intensa de amparo divino conforma el clímax que sacude al espectador con la pregunta: ¿será posible la esperanza en medio de tanto sufrimiento? La respuesta, tan breve como poderosa, late en cada uno de los versos. Aunque caigan las murallas, aunque falten las fuerzas, el lazo indestructible con lo sagrado mantiene viva la posibilidad de un mañana diferente. Este es el momento en que el corazón del lector, o del oyente, late con fuerza al percibir que, desde el polvo, la fe puede alzarse con una potencia renovadora. El libro de Lamentaciones ofrece un mosaico en donde se mezclan dolor y fe, juicio y compasión, oscuridad y luz. Analizarlo en nuestros días permite comprender que, incluso en las tragedias más profundas, puede surgir la semilla de la esperanza. Al contemplar las experiencias narradas, se despierta la reflexión sobre nuestra propia vida urbana o rural, sobre las crisis globales y sobre la manera en que nuestras acciones pueden contribuir tanto a la devastación como a la edificación de un futuro más misericordioso. Entre sus páginas, se recuerda que el sufrimiento compartido no es un final, sino un espacio en el que la unidad y el respeto permiten transformar la desesperanza en una fe que reconstituye y edifica. De ahí nace la relevancia actual de este libro antiguo, su resonancia con las experiencias humanas más universales, esa necesidad que tenemos de llorar lo perdido y levantarnos unidos para forjar algo nuevo. Esa mezcla de sombras y luz constituye una invitación a no temer las noches más oscuras, pues justamente en esas noches es donde las almas pueden experimentar la certeza más profunda de que la compasión, la empatía y la esperanza nunca se extinguen por completo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.